Continuar avanzando con la teoría de estadística descriptiva, vamos a poner dos ejemplos, uno que es una variable cuantitativa discreta y otra que será cuantitativa continua, donde vamos a buscar todos estos elementos que hemos ido explicando en los vídeos anteriores, es decir, las medidas de centralización y de dispersión. Para ahorrarnos tiempo, ya he hecho aquí, fijaros, un cuadro, ¿vale? Tenemos unos datos que nos dicen que XY puede tomar valores 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53, que es los que he puesto aquí. Y la frecuencia absoluta, es decir, sabemos que el 47 se ha dicho una vez, el 48 se ha dicho 3, el 49 2, el 50 8 veces, el 51 3, el 52 2 y el 53 1. Y con estos datos de aquí nos dicen que busquemos la mediana, la moda, la media, la variancia y la desviación típica y luego el porcentaje de datos que pertenecen a este intervalo. Bueno, vamos a ello. Fijaros, lo primero que tendríamos que hacer es mirar cuántos datos tenemos en total, es decir, la suma de las frecuencias absolutas, que será 3, 6, 14, 16 y 4, 20. Por lo tanto, en total tenemos 20 datos. Fijaros que vamos a buscar la media aritmética primero. Es decir, sabemos que la media aritmética es la suma de todos los valores, por lo tanto voy a multiplicar la frecuencia absoluta por cada uno de los datos dividido entre el número total. Y fijaros que aquí vamos a hacer la columna del producto de estos dos, es decir, el 1, o sea, el 47 lo ha dicho una persona, por tanto 47 por 1. El 48 lo han dicho 3 personas, por lo tanto multiplicamos 48 por 3. El 49 lo han dicho 2 personas, por tanto 98. 50 por 8, que es 8 por 5, 40, por lo tanto 400. 51 por 3, que es 150 más 3, por lo tanto 153. 52 por 2, que sería 104. 53 por 1, y si ahora sumamos todo esto, nos da el número 999. Y por lo tanto, fijaros que la media aritmética será 999 dividido entre 20. Esto nos da 49,95. Bueno, en el ejercicio de clase os ha puesto aproximadamente 50, ¿vale? Ya he hecho los cálculos con 50 para que sean más fáciles de hacer. ¿Vale? Pondremos aproximadamente 50. Sí que es verdad que con una calculadora lo mejor es coger el 49,95 y no aproximarlo al 50. Bueno, vamos a ver la moda. La moda es el dato que más se repite. Y fijaros que tenemos que 8 personas han dicho el 50, por lo tanto la moda sería 50. Si calculamos la mediana, tenemos 20 datos, por tanto tenemos que ordenarlos de menor a mayor, que los tenemos aquí ordenados, y como tenemos que n es 20, fijaros que justo en el medio tenemos dos datos, es decir, acordaros que hacíamos el n partido entre 2 y n partido entre 2 más 1, ya que n es par. Es decir, tenemos que mirar las posiciones, pues 20 entre 2, que es 10, y la posición número 11. Ordenamos los datos, en la tabla ya lo tenemos, fijaros que primero hay un 47, luego hay 3 48, ya llevo 4 datos, luego hay 2 49, llevo 6, y luego hay 8 50. Por lo tanto, el número que está en la posición 10 y el número que está en la posición 11 corresponden a 50, los dos. Y por lo tanto, la mediana pues sería 50 más 50 dividido entre 2, que es 50. Bueno, ya tenemos las medidas de centralización calculadas. Vamos a calcular la variancia y para ello continuamos haciendo la tabla que tenemos aquí. Fijaros. Para calcular la variancia, si queréis, pongo la fórmula para que os acordéis. Era la suma de n sub pi xy menos la media al cuadrado dividido entre n. Y por tanto, fijaros que necesitamos hacer primero esta resta, luego elevarlo al cuadrado y luego multiplicado por la ni.
Por tanto, si cogemos el 50 será mucho más fácil, ¿eh? Fijaros, 47 menos 50, esto será menos 3, elevado al cuadrado será 9 y multiplicado por la n sub i, que era 1, pues 9 por 1, 9. El 48, pues 48 menos 50 será menos 2, elevado al cuadrado es 4 y 4 por 3, 12. 49 menos 50 es menos 1, elevado al cuadrado es 1 y 1 por 2 es 2. El 50, 50 menos 50 es 0, 0 al cuadrado es 0 y 0 por cualquier cosa es 0. 51 menos 50 es 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 por 3 nos queda el 3. 52 ahora menos 50 es 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por 2, 8. Y 53 menos 50 es 3, 3 al cuadrado es 9 y 9 por 1 es 9. ¿Vale? Fijaros que si sumamos todo esto de aquí, que es lo que sería el numerador de la variancia, pues tenemos que la suma es 43 y por tanto la variancia será 43 dividido entre la n, que era 20, y 43 entre 20 aproximadamente, porque recordad que hemos cogido una aproximación de la media con 50, que es 2,15. Y por tanto la desviación será la raíz de 2,15. Esto nos da 1,466. ¿Vale? El siguiente número es un 2, lo dejamos con 1,466. Bueno, y hasta aquí lo que son las medidas de centralización, es decir, estas tres de aquí. Y medidas de dispersión. Bueno, podríamos calcular también el coeficiente de variación si queréis, que hemos dicho que era la desviación dividido entre el valor absoluto de la media. Y fijaros que esto aproximadamente pues es 1,466 dividido entre la media, que es 50, que aproximadamente nos da 0,02932. Bueno, ahora nos dice que calculemos también el porcentaje de datos que pertenecen a este intervalo. Bueno, vamos a buscar este intervalo. ¿Vale? Aquí, si somos ordenadas, esto sería la A, la B sería la moda, la C sería la media, esto sería la variancia y la desviación típica. ¿Vale? Esto no lo preguntan. Lo hemos calculado, pero no nos lo estaban preguntando, ¿eh? Y ahora vamos a calcular el porcentaje de este intervalo. Hacemos la media menos la desviación, que es 50 aproximadamente menos la desviación. Mira, vamos a coger, en vez de 50, vamos a cogerlo exacto, el 49,95 menos la desviación. 49,95 menos 1,466, que esto nos da 48,48. Y si hacemos la media más la desviación, pues esto será 49,95 más 1,466. Y fijaros que si ahora en vez de restar lo sumamos, nos da 50,966. ¿Vale? Y los datos, fijaros que están, vamos a ver los datos que están entre 48,48 y 50,96. Fijaros que serían pues el 49, el 50 y el 51, que serían todos estos de aquí, ¿eh? Nos están preguntando estos. Estos son los que están entre, fijaros, el 48,4 y el 50,9. Y estos son 13. ¿Vale? Fijaros que 8 y 2, 10 y 3, 13. Por lo tanto, tenemos 13. 13 sobre 20 datos. Y ahora lo multiplicamos por 100 para buscar porcentajes. Y esto será el 65%. Bueno, este era un ejemplo, fijaros, de una variable cuantitativa, ¿vale? Porque se puede medir,
y discreta. Vamos a ver el caso ahora de una variable cuantitativa, pero continua, aquella que lo que teníamos que hacer era agrupar en clases, en intervalos que se llamaban clases, y teníamos que buscar la marca de la clase, que era el punto medio de este intervalo. Bueno, y tenemos este ejercicio. Sobre la siguiente distribución de frecuencias de variables continuas, efectuando un cambio de origen y de escala apropiados, calcula la media, la variancia y la desviación, histograma de frecuencias, porcentaje de los datos que están en este intervalo. Interpretación estadística de este resultado. Bueno, aquí os he copiado la imagen del último apartado para que luego la hablemos una vez la hayamos calculado. Y tenemos esta tabla, es decir, tenemos las clases que van de 50 a 25, hay de 5 a 25, la siguiente de 25 a 35, de 35 a 40, hay a 45. La amplitud del intervalo, fijaros que es 10, ¿eh? De 45 a 55, 55, 65 y 65, 85. Bueno, aquí fijaros que nos ha sobrado esta parte de la tabla, es decir, fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son estos 6 de aquí. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, ¿vale? Es decir, aquí tenemos dos datos que están en este intervalo, aquí tenemos 4, 10, 10, 3 y 1. Y la suma de esto pues sería 26 y 4, 30. ¿Vale? Por tanto, tenemos que en total tenemos que la n es 30. Bueno, como es una variable continua, se trabaja sobre las marcas de la clase, que recordad que la marca de la clase era el punto medio de cada intervalo. Por tanto, el punto medio de este intervalo entre 5 y 25, fijaros que sería el 15. Entre 25 y 35, el punto medio de este intervalo sería el 30. Aquí sería el 40, el 50. Aquí sería el 60 y aquí entre el 65 y el 85, pues sería el 75. Bueno, y ahora vamos a hacer el cambio, que vamos a hacer esto. Vamos a restarle 40 y a dividir entre 5. ¿Vale? Realizamos este cambio, el cambio de origen 40 y hasta, bueno, que cogemos el 40 por ser el centro y lo dividimos entre 5. Hacemos cambio de escala 5. ¿Vale? De forma que en este momento, si hacemos este cambio, fijaros que podéis coger cualquier cambio. Aquí no te está diciendo qué cambio. ¿Vale? Pero si yo cojo este cambio, fijaros que todos estos números de aquí van a ser números enteros, ¿eh? Es decir, 15 menos 40 y fijaros en una cosa, fijaros que aquí tenemos el 0, ¿eh? Es decir, más que nada me interesa tener un 0, por eso he cogido el 40 que le resto. No me lo preguntan, pero si tuviera que calcular la media, vamos a hacerla. La media, recordad que si es una variable que es, bueno, me lo pregunta en el apartado A, sí que es verdad, ¿eh? Mira, vamos a calcularla. La media que es cogiendo la marca de la clase, pues sería la suma de los ni por xi dividido entre n, que sería 2 por 15 más 4 por 30. Mira, lo voy a hacer aquí, que os he dejado el espacio para hacerlo. Pues vamos a hacerlo, bueno, no. 2 por 15, lo voy a hacer aquí, más 4 por 30, más 10 por 40, más 10 por 50, más 3 por 60, más 1 por 75, dividido entre 30. ¿Vale? Y esto será, pues, cogemos una calculadora, ¿eh? 2 por 15, más 4 por 30, más 10 por 40, más 3 por 60, más 75.
Y esto es 805 entre 30, que queda 26,83. Fijaros que he calculado la media, pero es verdad que no me la preguntaban, ¿eh? Porque me decían que primero hiciera un cambio de origen. Porque puede ser mucho más fácil calcular la media haciendo un cambio de origen, sabiendo las propiedades de la media. ¿Vale? El cambio de origen que hemos escogido, que podía escoger cualquiera, lo que está claro es que hay que dividir entre 5 para que aquí no me salgan números decimales. ¿Vale? Podríais restar 40 o podríais restar 30 o podríais restar 50, es igual. ¿Vale? Pero yo he cogido el 40, que lo tenemos aquí justo más o menos en medio, porque fijaros que aquí hay 10 con el 50. Bueno, podría ser el 40 o el 50, pero parece que esté más cerca a 40, porque aquí nos quedan 6 y aquí 4. Pero esto va a gustos. En vuestro libro de ejercicios también han cogido restarle 40, ¿eh? Pero no te dice qué cambio de origen y de escala, ¿eh? Con lo cual hemos cogido el mismo que tenéis, que ya me gusta. 15 menos 40 es menos 25, entre 5 menos 5. 30 menos 40 menos 10 entre 5 menos 2, 40 menos 40 es 0, 50 menos 40 10 entre 5 2, 60 menos 40 20 entre 5 sería 4 y 75 menos 25 sería 75 menos 40, perdona, sería 25, ahí es 35 dividido entre 5, 7, si no me he equivocado. Vale, y ahora hago n por x, y por tanto será menos 10, menos 8, 0, 20, 12 y 7. Y fijaros que la suma de todo esto, pues menos 10, menos 8, más 20, más 12, más 7, queda 21. Y por lo tanto, la media de este cambio me da que es esta suma, que es 21 dividido entre 30. Si podemos simplificar entre 3, sería 7 décimos, es decir, 0,7. Vale, fijaros que como habíamos hecho este cambio, ¿vale? Ahora fijaros que si yo multiplico por 5 la media, será igual a la media anterior menos 40. Y por lo tanto, fijaros que la media será 5 veces la media que hemos hecho con este cambio más 40. ¿Vale? Porque fijaros que, bueno, si despejamos esta media de aquí, pues este pasaría aquí multiplicando y este sumando. Y por tanto, si ahora a 0,7 lo multiplicamos por 5 y le sumamos el 40, queda 43,5. Vamos a repasarlo. Este resultado me cuadra, ¿eh? Me cuadra. El que no me cuadra es este, no sé por qué no me haya dado cuenta, porque no puede ser una media de 26,8 cuando fijaros que tenemos 2 veces el 15, 4, 30, 10, 40, con lo cual tiene que estar entre el 40 y el 50, ¿eh? La media, volvemos a hacerlo porque aquí me habré equivocado con la calculadora. 2 por 15 más 4 por 30, que es 120. O sea, 30 más 120 más 400 más 50 por 10, que es 500, más 18, o sea, 180, más 75. ¿Ves? O sea, esto da 1305 dividido entre 30, 43,5. Si es que está claro que nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿eh? Aquí había hecho algo mal, pero nos tiene que dar lo mismo y estaba claro que este resultado era bastante más lógico que este que habíamos puesto aquí. Bueno, ya tenemos el apartado A, la media, la variancia. Bueno, vamos a calcular la variancia también utilizando este cambio, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que para calcular la variancia vamos a hacer esto de aquí, ¿eh? Es decir, esta columna que os he puesto de aquí, ¿vale? N, que la tenemos aquí, por xy al cuadrado, que sería menos 5 al cuadrado, por lo tanto, menos 5 al cuadrado, que es 25, por 2, aquí tendríamos 50, menos 2 al cuadrado, que es 4 por 4, 16,
esto es 0. Aquí 2 al cuadrado, que es 4 por 10, 40. 4 al cuadrado, 16 por 3, 48. Y 7 al cuadrado, 49. Y si sumamos todo, 203. ¿Vale? Por tanto, fijaros que la variancia, habiendo hecho este cambio, nos da, bueno, si cogemos la fórmula, es decir, 203 partido entre 30, que es alfa 2, menos la media anterior, que era 0,7, haciendo nuestro cambio elevado al cuadrado. Y esto da 6,27. Pues ahora fijaros que la variancia de nuestros datos, como habíamos hecho el cambio anterior, ¿vale? Fijaros que el cambio que habíamos hecho era este. Por lo tanto, 5x' más 40 es igual a x. Sumarle 40 no cambia la dispersión, por tanto esta variancia sería la misma que esta de aquí. Y 5 al cuadrado serían 25 por esta variancia. Y entonces quedaría 25 por 6,27, 156,75. Bueno, la desviación típica, que es la raíz de la variancia, la raíz de 156,75, 12,52 aproximadamente. Vale, ahora el histograma de frecuencias. Fijaros que el histograma de frecuencias sería coger los intervalos, bueno, os lo he puesto aquí, el que tenéis en el libro, es decir, hacer por clases de 5 aquí al 25, ¿vale? ¿Cuántas personas hay? Pues fijaros que hay 2, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Del 25 al 35 tenemos 4 personas. Ahora explicaremos por qué aquí hemos puesto no lo he llegado hasta el 2, ¿eh? Ahora explicaremos. Luego, del 35 al 45, fijaros que hay 10. Del 45 al 50 hay 10. Del 55 al 65 hay 3. Vale, ¿por qué aquí tengo un 1 y en cambio aquí tengo un 2? ¿Y por qué he puesto esto? Porque fijaros que este intervalo es el doble de amplitud que estos de aquí. Y entonces el área tiene que ser la base por la altura, me tiene que dar 2. Entonces, como es el doble, tengo que multiplicarlo por la mitad para que me dé justamente este 2. Es decir, si fuera del 5 al 15, 2, lo hubiera hecho así, pero como este intervalo es el doble, pues fijaros que en vez de llegar al 2, pongo aquí el 1, ¿eh? Y este de aquí, aunque no lo parezca, también es el doble y entonces estoy poniendo la mitad, es un poquito más bajo que este, ¿eh? Esto sería 0,5, porque aquí es un 1. Y esto sería el histograma de frecuencias. Fijaros que normalmente lo hacemos donde la amplitud es siempre la misma y por tanto automáticamente ponemos aquí la frecuencia absoluta. Pero si yo tengo un intervalo que es el doble que los demás, aquí tengo que poner la mitad de lo que me sale. Como aquí me sale un 2, aquí tengo que poner un 1, porque es 1 más 1. ¿Vale? Y aquí sería 0,5 más 0,5, que es 1. Bueno, por lo tanto, este sería el histograma de frecuencias, que si queréis os lo pongo aquí. Vale. Y el D dice porcentaje de estos intervalos. Es decir, vamos a calcular igual que antes, la media menos la desviación y la media más la desviación. Por tanto, la media 43,5 menos la desviación, que nos había salido 12,52. Por tanto, 43,5 menos 12,52, 30,98. Y aquí lo mismo con un más. Por lo tanto, 43,5 más 12,52, 56,02.
Bueno, entonces fijaros que el porcentaje, pues, ¿cuántos hay entre el 30,98 y el 56,02? Bueno, pues fijaros que tendríamos que coger, porque este intervalo empieza en el 35 y aquí es 30,98, sería esto. Y aquí sería un poquito más del 55, que es 56,02. Es decir, fijaros que este punto de aquí, ¿vale? Corresponde al 30,98 y este punto de aquí corresponde al 56,02. ¿Vale? Y por lo tanto, pues tenemos que hacer un porcentaje. Es decir, fijaros, la clase, vamos a hacer primero lo fácil si queréis. La clase del 45 al 55 la tenemos entera, que son 10. La clase del 35 al 45 también la tenemos entera, que sería 10, pero fijaros que de la clase del 25 al 35, estas son enteras, que en esta clase tenemos 4. No lo cojo entero, porque fijaros que aquí dentro hay 4, pero yo tengo que coger este trocito de aquí pintado. Entonces vamos a hacer una regla de 3, es decir, 4 dividido entre 10, que sería lo que corresponde a cada punto, y multiplicado por 4. Y esto sería 1,6, ¿eh? Podrías hacerlo con una regla de 3, ¿eh? Es decir, si 10, que es todo este intervalo, corresponde a 4, fijaros, ¿eh? Si la amplitud del intervalo, que es 10, igual lo entendéis mejor, ¿eh? Corresponde a 4 números, pues la amplitud de mi intervalo, que sería del 31 al 35, de hecho es 30,98, ¿eh? Pero si aproximo del 31 al 35, aquí hay 4 puntos, ¿eh? Por lo tanto, una amplitud de, si queréis mirar, la amplitud de 35 menos 30,98 corresponde a x, y por tanto fijaros que sería 4 por aproximadamente 4, que sería 35 menos 31 dividido entre 10, y que sería este 1,6. Y lo mismo vamos a hacer con el intervalo de 55 a 65, que en este intervalo sabemos que hay 3 si cogiéramos todo el intervalo, ¿vale? O sea que 10, si la amplitud del intervalo es 10, cogeríamos 3, pero como yo quiero coger el intervalo desde el 50 al 56,0,02, es decir, este trocito de aquí, la amplitud sería del 56,02 menos 55, es decir, aproximadamente 1, a ver cuánto le corresponde. Y por tanto sería 3 por 1 dividido entre 10, que sería 0,3. Y por tanto, fijaros que si lo sumamos todo, tendríamos un total, o sea, si sumamos, tenemos un total de, bueno, pues cogemos la calculadora. A ver, por un lado teníamos 20, y luego más el 1,6 más el 0,3. 21,9. Sobre 30, ¿eh? Y por lo tanto, en porcentaje sería 21,9 sobre 30 multiplicado por 100. Y esto aproximadamente es 73%. Bueno,
Y con esto tenéis dos ejemplos de lo que hasta ahora hemos explicado y ahora haremos el siguiente vídeo donde hablaremos ya de distribuciones de frecuencias multivariantes.